Gloria a Dios, hermanos. Le damos gracias a Dios por este día que el Señor nos ha permitido una vez reunirnos aquí para exponer su palabra, que es una bendición. Rogamos a Dios en el transcurso de los días para que el Señor nos ayude en este día y esta palabra sea de bendición para todos los que la van a escuchar. Y yo les doy un saludo, les mando un saludo a todos mis hermanos, a todos los hermanos de San Roque 98 y a todos los que nos van a ver. Reciban bendición de parte de Dios, porque el Señor lo que quiere es que conozcan de su palabra, que conozcan de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el único mediador de nosotros los hombres. Y vamos a orar antes de empezar, hermanos. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Señor. Él sabe lo que va a hacer. Vamos a suplicarle que el Señor nos ministre con su Santo Espíritu y que Él nos ayude, que me ayude a mí personalmente, porque es mucha responsabilidad y esto lo hacemos solamente para la gloria de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo y bendito nombre, Señor mi Dios. Yo te doy gracias, Padre Santo, por la vida que nos concedes hasta ahorita y de todos nosotros has tenido misericordia, mi Dios, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has guardado, nos has bendecido grandemente, Señor bendito. Mira, Señor mi Dios, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ruego y te pido, Padre, que perdones todas nuestras faltas, todos nuestros errores, todo mal pensamiento, todo mal deseo, Señor. Perdónanos, bendito Señor, y ayúdanos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú sigas bendiciendo a todo tu pueblo de Israel, que tú sigas bendiciendo a toda tu iglesia en toda la faz de la tierra, Señor mi Dios. Te rogamos en este tiempo, Señor, por todos los enfermos, por todos los que están en un lecho de dolor. Señor, ten piedad y misericordia, Señor mi Dios, de mis hermanos que estén pasando por alguna enfermedad, Señor mi Dios, por alguna situación difícil, algún problema, alguna aflicción, Señor mi Dios, alguna prueba, Señor. Toma el control, Señor mi Dios, de sus vidas, Señor mi Dios. Toma el control, Señor, y ayúdanos a todos, Padre, porque todos los hombres de esta tierra estamos necesitados de tus misericordias, Señor. ¿A dónde podremos ir, Señor mi Dios, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, bendito Dios? En esta hora te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a este siervo inútil, Señor. Que uses mi boca y mi lengua, Señor mi Dios, para que tu palabra sea expuesta, bendito Señor, con poder y autoridad, mi Dios, bendito Padre, y que quebrante todo corazón, Señor, que tu palabra que nos redarguya, que nos instruya y nos corrija, Señor, mi Dios, porque ese es el propósito, Señor, que tú tienes, bendito Dios, para que todos vengamos a ese conocimiento, bendito Dios, y al arrepentimiento del cual tú quieres, Señor, que todos procedamos, bendito Dios. Gracias, Señor, te doy en esta hora, Señor bendito, y que tú seas glorificado, bendito mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios. Pues amén, hermanos, gracias a Dios por darnos esta oportunidad de alabar y bendecir su nombre. Pues esta palabra que el Señor me ha dado, hermanos, pues es respecto a todo lo que está aconteciendo y está pasando. Este problema que nos tiene sitiado, esta pandemia que nos tiene sitiado a toda la tierra, con tanta enfermedad y también tanta escasez, porque esto también trae hambre, trae hambruna a la tierra. Pero estos hechos, hermanos, no son nuevos. La palabra de Dios dice que no hay nada nuevo debajo del sol, todo ya fue hecho. En otros tiempos también hubo tiempos muy difíciles, muy complicados, donde hubo hambre, hubo pestes, hubo muerte, hubo todo lo que ahorita estamos viviendo. Siempre ha habido, hermanos, siempre ha habido estas cosas y ahorita lo vamos a ver. La palabra de Dios nos lo registra y la palabra de Dios es la que nos va a abrir el entendimiento y nos va a hacer ver las cosas. De dónde está esa solución para nosotros los hombres, de poder salir adelante de todas estas cosas que nos tienen atemorizados, que nos tienen congojados, afligidos. Pero Dios es más grande, hermanos. Dios es grande y poderoso. Y si Él no hace la obra en vano, es todo lo que el hombre puede hacer. Por eso no hay más que buscar a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de este tema. El tema se llama Busquemos a Dios, porque así dice la Escritura. Pero quiero primero empezar con esto, hermanos,
demostrarles que estos tiempos de hambruna, de hambre que ya se venía suscitando en otros tiempos, y lo vamos a confirmar con la palabra de Dios. Vamos a entrar en la palabra para que sea la palabra la que nos abra todo el entendimiento, como habíamos dicho. Y vamos ahí a Génesis. Aquí les voy a mostrar 3 partes de la Escritura donde dice que había hambruna en la tierra. Y la primera dice ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 10. Dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, este es en versículo 12:10, dice así la palabra de Dios. Dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Amén. Aquí el Señor nos lo está mostrando desde el Génesis, cómo Abraham, en esos tiempos de Abraham también hubo hambruna en la tierra. Y vamos a ver otro pasaje. Ese pasaje lo vamos a encontrar en el libro de Ruth. Esto nada más es para como que vayamos viendo cómo estas cosas han sucedido en tiempos atrás, en otros tiempos, en este tiempo, y más adelante va a seguir sucediendo cosas como estas, hermanos. Miren ahí en el libro de Ruth 1, ahí dice, en el capítulo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, en los tiempos de los jueces, cuando Dios puso jueces para el pueblo de Israel, dice, en esos tiempos también dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Hasta ahí nos quedamos, hermano. Dice, ahí le estoy mostrando una vez más cómo en los tiempos también de jueces, en esos tiempos también hubo hambruna. Pero ahora nos vamos al libro de Reyes, hermanos, al segundo libro de Reyes. Vamos a buscarlo. En el capítulo 6. Vamos a leer ahí, hermanos, del 24 al 27. Y dice así la palabra de Dios. En este dice así. El 24 dice, Segunda de Reyes 6:24, dice así la palabra. Después de esto, dice, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Sitió quiere decir que la condonó, que la rodeó, no dejaba, la tenía presa allí a esa ciudad. Dice, y el 25 dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un caf de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. El caf era la medida con que se medía en aquel tiempo este tipo de lo que vendían, ya sea la semilla o en este caso el estiércol. Y el 26 dice, y pasando el rey de Israel por el muro, dice, una mujer le gritó y dijo, salva rey, señor mío. Y el 27 dice, y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Hermanos, primero en el 25 dice, cuando hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un caf, dice, de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. ¿Hasta qué tamaño era el hambre de aquellos tiempos, hermanos? Que la de una paloma, el estiércol de una paloma, ¿a qué precio se vendía? Esto lo quiero manejar, hermanos, porque en estos tiempos pues hay escasez. Las gentes se preguntan y pues se lamentan y dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? Todo está caro, todo está carísimo, ya no alcanza. Y es cierto, las cosas son caras. Gracias a Dios, les digo, gracias a Dios, pues nosotros como quiera todavía tenemos para frijolitos y tortillas, hermanos. Hay partes donde sí la hambruna está más fuerte y bueno, claro, hay personas que pues, sí carecen de estas cosas y no tienen lo suficiente aún ni para las tortillas, ni para los frijoles, como decimos, pero aún así Dios es bueno y suple esa necesidad. Pero esto lo hago para que veamos cómo estos hechos, hermanos, siempre han sucedido, siempre han suscitado en la tierra. No son nuevos, no es nada nuevo. En el libro de Eclesiastés dice,
Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Dios restaurará lo que pasó, y Dios es el único que puede restaurar las cosas, y el único que nos puede sacar adelante, el único que puede librarnos de todas estas cosas, hermanos. Miren, vamos allí a la palabra, ahí en el libro de Job. ¿Por qué les comparto esta palabra, hermanos? Porque al principio les decía que tenemos que buscar a Dios, en el cual está la solución de todos los problemas que pueda tener el hombre en esta tierra. Cual sea el problema que el hombre pueda tener, por muy grande que sea ese problema, hermanos, más grande es Dios. Y Él sí nos puede ayudar y nos puede librar de estas cosas. Miren, hermanos, vamos allí en el libro de Job. En el libro de Job, hermanos, si buscamos en el 5, en el capítulo 5, hermanos, si gustan acompañarme en el capítulo 5, vamos a leer el 5, 8 y 9. El 5, 8 y 9, hermanos. Aquí Job, esta palabra fue de Elifaz que estaba compartiendo a Job, que él veía en la postura que estaba Job, en lo que estaba pasando en ese tiempo, cómo estaba siendo probado, cómo estaba siendo él pasando por esta aflicción que tenía Job. Y aquí esta palabra le dijo en el 8, dice así, esta palabra fue de parte de Elifaz, un amigo de Job, le dice, ciertamente, dice, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. El 9, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin números. El cual, dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables. Aquí él le estaba diciendo, yo tengo este problema, yo ciertamente buscaría a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que le busquemos, que busquemos a Dios, que echemos de Él, dice la palabra de Dios, venir a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Dice, venir a mí, dice el Señor. El Señor nos hace una invitación. Todavía el Señor nos está invitando para que nosotros vayamos a Él. Y en esta palabra, Él decía, yo buscaría a Dios. Y ciertamente, eso es lo que en esta hora el Señor nos dice, yo buscaría a Dios, el cual hace cosas grandes e inescrutables. Inescrutables quiere decir que no los alcanzamos a entender, la magnitud que tienen de poder hacer el bien Dios para el hombre, de sacarnos adelante, de sacarnos en victoria de cualquier situación que pueda estar viviendo usted, que pueda estar viviendo yo, o que pueda estar viviendo cualquier hombre de la tierra. Porque Dios no hace excepción de personas, hermanos. Si usted busca a Dios verdaderamente, busca al Dios verdadero, el cual está aquí en esta escritura, en esta palabra, el Señor lo va a ayudar. Porque así está escrito. Si vemos ahora, vemos ahí vamos al libro de Lucas, hermanos, vamos a buscar el libro de Lucas. Vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios en Lucas. En el capítulo 12, hermanos, esta palabra nos lo dice el Señor para nosotros, los que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras de aliento que nos da el Señor. Lucas 12, 29 a 31, hermanos. Amén. Dice así la palabra de Dios. El 29, Lucas 12, 29 dice, vosotros, dice la palabra de Dios. Vosotros pues, dice, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No os preocupéis, hermanos. ¿Por qué nos preocupamos? Dice la palabra de Dios que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, ¿por qué os preocupéis? No os preocupéis. Si seguimos leyendo ese versículo, ahí dice que los pajarillos que ni ciegan ni hielan y les da de comer todo el día. ¿Por qué a nosotros, dice, no valéis más que todos los pajarillos del mundo? Entonces dice el Señor, ¿por qué os preocupéis? Pueblo mío, hijos míos, ¿por qué os preocupéis? Así dice la Escritura, dice,
Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No estemos ansiosos de qué vamos a hacer, qué le voy a hacer, que ahora ya no tengo para esto. Confiemos en el Señor, hermanos. Él sí puede librarnos y sí puede ayudarnos. La palabra lo está diciendo. Y le seguimos. Vamos a ver el 30, dice así: porque todas estas cosas, dice, buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Por eso el mundo anda atribulado, anda angustiado, anda temeroso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ellos no buscan a Dios, y si lo buscan, no buscan al Dios verdadero. Ellos están en un sistema, están en una religión, en un dogma que tienen los hombres. Ellos le claman a una imagen, le claman a le claman a aquellos, muchos nombres. Pero nada más hay un nombre que es sobre todo nombre, y es nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene el poder y la autoridad sobre de todas las cosas. ¿Por qué dice? ¿Por qué estamos como los del mundo, que están afligidos y angustiados? Nosotros no tenemos por qué estar así, hermano. A lo mejor sí nos entra el temor, pero sabemos a quién ir, tenemos a quién recurrir, tenemos en quién descansar. La palabra dice que Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo, y más en estos tiempos complicados, tiempos difíciles. Son difíciles, yo no digo que no son complicados, son difíciles, pero hemos visto el poder y la mano del Señor. Y el Señor tiene todo en su poder, en sus manos, hermanos. Nosotros no podemos decirle al Dios, oye Señor, estás malo, las cosas no son así. No, hermanos. El Señor hace lo que Él quiere hacer, Él tiene que hacer, su voluntad es perfecta, hermanos. Y todos tenemos un tiempo en esta vida. Todos tenemos un tiempo, hermanos. Todo hombre tiene un tiempo. Y es en el tiempo del Señor, que tiene establecido para cada uno de nosotros. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, dice la palabra de Dios. Dice el 31. Aquí está lo bueno. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas, ¿qué? Os serán añadidas. Mas buscad, dice el Señor, mas buscar el reino de Dios. ¿Cómo voy a buscar el reino de Dios? Pues haciendo su voluntad, andando con un corazón perfecto, limpio delante de Dios, haciendo obediente a los mandamientos y a los estatutos que el Señor nos ha establecido. A esta palabra que yo he escuchado y se la he atesorado en mi corazón, a ponerla por obra. Eso es buscar el reino de Dios, hermanos. Eso es buscar el reino de Dios, el cual un día tenemos que, como decíamos anteriormente, en el tiempo que el Señor nos tenga que llamar a cuentas, tenemos que partir de aquí, pero tenemos que estar seguros de a dónde vamos a ir, con quién vamos a estar. Pero si estamos con esos temores, con esas angustias, con esos miedos, porque aún la falta de fe, hermanos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nos entra la duda y nos entran los miedos, nos entran los temores, cuidado, hermano, porque es pecado poner en duda todas estas cosas. Tenemos que estar bien firmes, hermanos. Que un día el Señor me va a llamar a cuenta, pues sí, Señor, tengo que estar bien puesto, bien firmes para cuando el Señor me llame, pueda yo ir a ese reino que dice buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. El Señor me lo va a dar por añadidura, así lo dice. Que no tengo trabajo, el Señor me va a proveer de un trabajo. Que no tengo para mañana qué comer, el Señor te va a proveer. ¿Cómo? No sé. Por eso dice la palabra de Dios que Él es el que hace las cosas grandes e inescrutables y grandes maravillas. Porque solamente Él las puede hacer. Nosotros no podemos hacer nada más que solamente tengo que hacer lo que yo tengo que trabajar, y tengo que esmerarme en mi trabajo, ser responsable. Eso es parte tengo que hacer lo que me toca a mí. Porque muchos dicen, no, pues el Señor me da todo y me siento y estoy esperando que el Señor me caiga todo del cielo. Tampoco las cosas son así, hermanos. Esto es un equilibrio. La misma Escritura dice que el que no trabaja, que no coma. Esto es un equilibrio. Tenemos que, dice la misma Escritura, que con el sudor de nuestra frente nos íbamos a ganar el pan nuestro de cada día. Así está establecido. Pero de que el Señor nos va a sustentar y nos va a ayudar,
el Señor lo va a hacer, porque así el Señor lo está diciendo. Amén, hermanos. Es una bendición esta palabra. Es cuando este Señor, mi Dios, qué bueno es Dios. Vamos allí, hermanos. Miren, en Primera de Crónicas 28:9, vamos a Crónicas. Primera de Crónicas 28:9, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Allí el rey David le decía a Salomón, y dice, el 9 dice, y tú, Salomón, dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Ánimo voluntario quiere decir que no lo busquemos nada más por a ver qué pasa, o no más por compromiso, o no más porque, a ver, no. Si que usted diga, Él es Dios y a Él le voy a buscar y lo voy a adorar y lo voy a glorificar, y el Señor va a hacer conmigo lo que el Señor tenga que hacer. Eso es buscar a Dios con un corazón voluntario. Que esté convencido usted, que esté convencido yo de que Él es Dios y que fuera de Él no hay más. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dice, y aquí dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mas si tú le buscares, si yo le buscare, si usted le buscare, el Señor lo va a ayudar. Como decía ahí Job, dice, yo buscaría a Dios, dice, al que hace cosas grandes e inescrutables. Es una bendición. Si usted no lo sabe, pues ya lo sabe hoy. Que tiene que buscar a quien, al único Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente Él, no hay más. Así dice la Escritura. Vamos, hermanos, a otro pasaje de la Biblia, de la palabra de Dios. Y este lo vamos a encontrar ahí mismo en la primera carta, en la primera de Crónicas, en el versículo 16. Vamos más para atrás, hermanos. Vamos más para atrás. Palabra de Dios, el Dios Santísimo, el Todopoderoso. Es una bendición esta palabra, toda la palabra de Dios es una bendición para el hombre. Por eso dice que es digna de ser recibida por todos. Primera de Crónicas 16:11, hermanos. Vamos ahí, 16:11. Y dice así este versículo. Está pequeño, pero tiene mucha profundidad. Dicen, ¿cómo dice? 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad a Jehová y su poder. El poder de Dios, el único que puede librarnos y ayudarnos, como lo hemos venido diciendo. Ese poder que el Señor tiene de hacer cosas inescrutables, inalcanzables, incomprendibles. Él es Dios. Dice, buscar a Jehová, dice, y su poder. Y luego dice, buscar su rostro continuamente. Buscar su rostro continuamente. ¿Qué es buscar su rostro continuamente? Orando, hermanos. Tenemos que orar mucho, hermanos. Eso es la base de nosotros. Eso es lo principal de nosotros los cristianos. La oración. El estar en comunión con Dios. Eso es lo que nos va a hacer que el Señor nos escuche, el Señor se apiade y tenga de todos nosotros misericordia. Y nos libre y nos ayude y nos guarde de todas estas cosas. Dice, yo guardaré tu salir y yo guardaré tu regresar. Dice la palabra de Dios. Dice así, buscar su rostro, dice, buscar a Jehová y su poder. Dice, y buscar, dice, su rostro continuamente. Continuamente quiere decir que, como dice en 1 Tesalonicenses, orar sin cesar. Sin cesar quiere decir que no paremos, que todo tiempo oremos. Eso es darle continuidad. Continuidad, continuo. No, nada más hoy porque ya me acordé. Hermanos, yo sé que a veces orar y pararse en la madrugada cuesta trabajo. Pues, no crean que yo soy muy... Pero el Señor nos ayuda y si el Señor nos doblamos tantito, el Señor nos va a ayudar. Porque eso es lo que el Señor quiere. Dice que lo busquemos continuamente. Y la palabra de Dios dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado.
¿Cómo que buscar a Dios mientras pueda hacer? Pues ahorita que estamos vivos. Si el Señor desciende, si yo desciendo a la tumba, ¿le podré yo a glorificar a Dios de ahí? ¿Podré orar a Dios? Ya no puedo hacer nada. Por eso ahorita es tiempo, ahorita es el momento, ahorita es cuando nosotros tenemos que buscar a Dios continuamente, buscando su rostro, buscando su presencia, para que el Señor nos ayude, el Señor nos socorra, el Señor nos bendiga. Vamos a orar si yo tengo esposa, voy a orar por mi esposa, voy a orar por mis hijos, por mis nietos, por mis amigos, por mis sobrinos, por todo, por mis hermanos, por la iglesia. Hay por muchas cosas por qué orar, hermanos. Muchas cosas por qué orar. No acabaríamos de orar. Tenemos que orar. Dice la Escritura que oremos los unos por los otros, que sobrellevemos las cargas. Orando, hermanos, orando sin cesar, continuamente, buscando el rostro de Dios, para que el Señor se apiade y tenga de nosotros misericordia. Amén, hermanos, amén, gloria a Dios. Pues vamos ahí, hermanos. Hoy vamos al libro de Job. Vamos a volver al libro de Job. Vamos al libro de Job, hermanos. Ahora vamos ahí mismo en el 8. En el versículo 8, hermanos. A ver. En el libro de Job, versículo 8, capítulo 5. Del 5 al 6, 5 y 6, hermanos, vamos a leer. Dice así el Señor, miren qué palabra dice aquí. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si tú de mañana rogares a Dios, buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Aquí el Señor nos está dando, nos está dando el cómo poder buscar el rostro de Dios. Dice que de mañana, de madrugada, dice la palabra de Dios, dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, a Dios se le va a rogar, se le suplica, a Dios no se le exige, ni se le condiciona, ni yo digo, ay Señor, si tú me haces esto, yo también hago. No, hermanos, a Dios hay que humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, pues, si tú no me ayudas, pues ¿quién me va a ayudar? Si tú no me socorres, ¿quién me va a socorrer? Si tú no me libras, ¿quién me va a librar? Si tú no me bendices, ¿quién me puede bendecir? Entonces, tengo que buscar el rostro de Dios. De mañana, dice, de mañana lo buscaré. Así dice la palabra de Dios. En el 5 y el 6 dice así. Si fueres limpio y recto, fíjense. Aquí el Señor ya nos está poniendo si fueres limpio y recto, claro, tenemos que, como decía ahí, que le decía a Salomón, si fueres de corazón recto. Tenemos que ser rectos delante del Señor en nuestro caminar en esta tierra, en la forma de conducirnos, en la forma de guiarnos en esta tierra, de todo cómo podemos hacerlo. Tenemos que ser de un corazón recto. O sea, que nada salga malo de nuestro corazón. Acuérdense que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo estoy en el Señor y lo busco y le adoro, le glorifico, voy a hablar palabra de Dios, voy a compartir la palabra de Dios. Ahorita en estos tiempos tanta necesidad, que el mismo vecino, el mismo compañero de trabajo, aún los hijos, todos preguntan. Y para eso estamos, hermanos, para dar de gracia lo que de gracia ya hemos recibido y lo que de gracia Dios nos da, que es la palabra de Dios. Pero tenemos que estar con un corazón recto delante de Dios. Dice así la palabra, dice, si fueres limpio y recto, dice, ciertamente, dice, luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Oh, bendito Dios. Hará próspera. Quiere decir que me va a sacar en victoria. Quiere decir que el Señor me va a bendecir, que el Señor me va a proveer, que el Señor mi alacena la va rebosando de aquello que yo necesito, mi canasta va a estar, dice que
que en la mesa del justo hay abundancia de pan, dice la palabra de Dios. Y si lo dice Dios, pues sí es cierto, hermanos. Yo soy testigo de lo que Dios hace y puedo decirlo con libertad, que el Señor es bueno y no soy un perfecto, pero me esfuerzo, hermanos. Tengo temor del Señor. Y siempre le ruego, le pido que me ayude. Si eso es lo que Dios quiere, pues vamos a hacerlo, hermanos. Y el Señor nos va a ayudar. Porque el Señor lo está diciendo. Dice, y haré próspera, dice, haré próspero, dice el Señor. O sea que el Señor te va a ayudar y te va a suplir toda tu necesidad. En el momento que en la postura que tú te encuentres, que yo me encuentro, o que usted se encuentra. Si usted busca a Dios verdaderamente, a Dios, al Dios verdadero, al que vive y reina, al que se levantó de los muertos y se sentó a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo, a Él, el Señor lo va a ayudar. El Señor lo va a librar de todas estas cosas. Y si me tengo que ir, pues me tengo que ir, pues me voy a ir con el Señor. Pero tengo que andar con un corazón recto delante de Dios, buscando primeramente, como dice, el reino de Dios y su justicia, y todo me vendrá por añadidura. Amén, hermanos. Vamos ahí a Segunda de Crónicas, hermanos. Vamos a Segunda de Crónicas. Ya mero esta palabra, hay mucha palabra, pero que nos alcance el tiempo. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. En el capítulo 7, hermanos. Aquí está. 7:14, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Esta palabra es conocida por todos, hermanos, pero es una bendición y es una verdad. Y tiene mucha promesa, mucha bendición. Dice, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, hermanos. ¿Quién dice esto? Dios lo está diciendo. Si mi pueblo se humillare. ¿Por qué no nos humillamos, hermanos? ¿Por qué no nos humillamos? ¿O no le hemos creído a Dios? ¿O de plano somos muy soberbios a lo mejor? Humillémonos, hermanos, humillémonos delante de Dios. Así lo dice, si mi pueblo se humillare, dice aquí, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, buscarlo de continuo, dice la palabra, y de mañana te buscaré, dice la Escritura, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, que dejemos nuestros malos caminos, como lo hemos venido diciendo la Escritura, nos lo ha venido diciendo en otras predicaciones, porque a veces andamos por malos caminos, y dice, si dejaremos nuestros malos caminos, entonces dice, yo iré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Oh, Señor, esta tierra, porque somos tierra, hermanos. Esta tierra el Señor nos va a sanar. Y el Señor, así como ha sanado nuestro corazón, también sana nuestro cuerpo. Porque el mismo que hizo de adentro hizo lo de afuera. Él es el mismo. Pero lo primero que el Señor nos va a sanar es el corazón. Porque allí está todas las raíces de amargura del hombre. Tristezas, odio, amargura, rencor. Todos los males del hombre están en el corazón del hombre. Y el Señor es lo primero que nos va a sanar, es el corazón. Todos buscan, pero hacemos lo contrario. Primero buscamos la sanación del cuerpo y después la sanación del alma. Así es el hombre que no conoce. Pero aquí nos está diciendo a nosotros, del cual mi nombre es invocado, dice la Escritura. Amén, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Vamos, hermanos, ahí al Salmo 34:4. En el libro de los Salmos 34:4, hermanos, dice así la palabra de Dios. Dice así: busqué a Jehová, y aquí está,
Decía este varón, dice, busqué a Jehová, dice, y él me oyó y me libró de todos, ¿qué? De todos mis temores. Es una verdad. Busqué a Jehová, dice, y él me libró de todos mis temores. Él oyó mi oración porque me humillé delante del Señor. Y le dije, Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor. Perdóname porque ciertamente como hombre falto, hombre limitado que soy, diario ofendo tu nombre, Señor. Perdóname, Señor, mi Dios, y si lo hago verdaderamente con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a desechar. Dice, Él va a oír, dice, yo oiré, tú dice, y sanaré tu tierra. Aquí lo está diciendo el Señor. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. El Señor me libró de todos mis temores. Salmo 69, 32, hermanos. Salmo 69, 32. Vamos a ver qué dice aquí la Escritura. 69, 32. Dice así, lo verán los oprimidos y se gozarán. ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo estaba usted antes de buscar a Dios? Oprimidos, acongojados, afligidos, atribulados, temerosos, enfermos, tal vez de todo. Pero dice, lo verán los oprimidos y se gozarán. Y nosotros hemos visto el poder y la gloria de Dios, cómo se ha manifestado en nuestras vidas, y por eso estamos con gozo. Estamos gozosos porque el Señor vive y reina, y la palabra de Dios se cumple y es verdadera. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Y luego dice, buscar a Dios y vivirá vuestro corazón. Buscar a Dios, busque a Dios, gente, busque a Dios, mundo. Pueblos, naciones, busquen al Dios verdadero. En Él está toda la solución. No está en los reyes ni en los príncipes. Está en Dios, en el autor y consumador de la fe. En Él está la solución de todos sus temores, de todas sus angustias, de todas sus aflicciones, de todos sus males, de toda esta situación que tenemos ahorita. Si todos verdaderamente nos humilláramos, todo el mundo se humillara ante Dios, como aquel pueblo de Nínive cuando se humilló, el rey dijo en ayuno y oración, y el Señor los perdonó de que los iba a destruir. Haría lo mismo con todos nosotros el Señor. Si las naciones, los pueblos, las gentes nos humilláramos verdaderamente ante el Dios Santísimo, ¡ay, qué pandemia, ni qué peste, ni qué hambre es, hombre! Estaríamos gozosos, glorificando su nombre, alabándolo, diciéndole, gloria a Dios. Pero tristemente no es así la cosa. Es una tristeza que pues los hombres le crean más a los hombres que a Dios. Vamos en el libro de Amos. Ya vamos a terminar, hermanos. Ya vamos a terminar. Vamos al libro de Amos, hermanos. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. En el capítulo 5, hermanos. Capítulo 5, versículo 8. Y dice así esta palabra preciosa, dice: buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y él vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Jehová de los ejércitos. Él es el nombre del Todopoderoso, del Padre. Ese es, dice, busquemos al que hizo el Orión, el que hizo todas estas cosas, dice, buscar al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Al único que puede hacer todas estas cosas, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todo el firmamento con su poder, gran poder y su grande sabiduría, el que hizo todas las constelaciones, el que hizo las dos grandes lumbreras, al sol y la luna, el que lo hizo, lo formó a usted y a mí, que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza.
Busquemos a Él hay que buscarlo. Vamos ahí en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, vamos a terminar, el libro de Lucas. Esta palabra dice así, hermanos. En el capítulo 24, 4 y 5, vamos a leer, 24, 4 y 5, dice así. Aquí está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero quiero compartirles estos dos versículos. Dice así: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vives? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué gentes, naciones, pueblos, hombres religiosos, por qué buscan entre los muertos al que vive? El Padre lo levantó al tercer día y se sentó a su diestra. Él está sentado a la diestra, nuestro Señor Jesucristo, abogando por todos aquellos que creen en su nombre. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y todavía hay pueblo que anda buscando por ahí al Señor que entre los muertos. El Señor está vivo. Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos. Bien. Busquemos al que hizo las Pleiades, busquemos a Él que hizo todas las cosas, a Él hay que buscar. Y miren, dice ahí en el Salmo 34, Salmo 34, 10, hermanos. Vamos al Salmo 34. 34:10 dice así la palabra de Dios, dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos, usted, gentes, tienen necesidad y tienen tantos problemas, tienen tantas aflicciones, tienen tantos miedos, tantos temores, y le claman a este, le claman a aquello, y le claman al otro, tantos nombres que les dan. Dice la palabra de Dios que hay un solo nombre del cual dice que podemos ser salvos, en el nombre de Jesucristo el justo. Los leoncillos, dice la Escritura, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nosotros no vamos a tener falta de ningún bien, de ninguna cosa, porque Dios nos lo va a suplir. Como dice, buscar el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Lo está diciendo Dios, no lo digo yo, lo dice la Escritura. El texto y el contexto del contexto lo está diciendo. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. De mañana lo buscaré. Si mi pueblo, si me humillare, si me humillo delante de Dios, dice que no voy a tener necesidad de nada. De nada voy a tener necesidad. Voy a terminar con este versículo, hermanos, y voy a volver al libro de Amos. Vamos al libro de Amos, hermanos. Ese lo vamos a leer en el capítulo 8. Hermanos, como habíamos visto que la hambruna está pues en muchos lados. Y como dice la Escritura, dice, los del mundo buscan todas estas cosas. El vestir, el calzar, el esto, el aquello, el otro, preocupados están todos. Y pues sí, pues todos tenemos necesidad y tenemos que comer. Pues ¿a poco creen que yo no tengo hambre? Yo también tengo hambre pero dice, buscar primero a Dios, su reino, y todo nos vendrá por añadidura. Esta palabra, hermanos, está en el capítulo 8, Amos 8, versículo 11. Y dice así esta palabra de Dios, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales, dice, enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Este es el hambre que el Señor nos ha puesto en estos tiempos tan necesitados.
Es hambre de conocer de Dios. ¿Por qué cree que a las gentes ya les urge que se abran las congregaciones, los lugares donde se reúnen? Porque tienen hambre y sed del Señor, pero tristemente buscan entre los muertos al Dios Altísimo. Busquen al Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Aquí está el Señor. Esta es la palabra de Dios. Este es el alimento que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra que Dios dejó establecida para todos los hombres de esta tierra. Y se escudriñan las Escrituras, porque parece que aquí está vuestra salvación. Aquí está el reino de Dios. Y si nosotros buscamos primeramente esto, el Señor nos va a dar todas las cosas por añadiduras, todo. Y lo más grande y lo mejor, estar delante de Él en su presencia cuando nos llegue nuestro tiempo. Ese es lo más grato, lo mejor que pueda usted recibir, lo que yo pueda recibir y lo que pueda recibir la gente. La salvación y la vida eterna, de la cual solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo principal. Lo demás, no se preocupe, porque los pajarillos, como decíamos, ni hilan ni ciegan, pero comen todos los días. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos y que esta palabra llegue hasta donde tenga que llegar y que el Señor haga lo que va a hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Señor mi Dios. Te damos gracias, mi Señor amado, por esta palabra preciosa que tú nos has regalado en este día. Que tú, Señor mi Dios, toques nuestros corazones, Padre Santo, para que verdaderamente, Señor mi Dios, nosotros doblemos nuestra rodilla, como dice tu palabra, y con nuestra lengua confesemos que tú eres el Señor, que tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro consolador, nuestro sustentador, nuestro salvador de nuestras almas, bendito Dios. Cuán grande es tu misericordia, mi Dios. De eso está llena la tierra, Señor, de tu misericordia, bendito Padre, porque hasta ahorita, Señor, has tenido misericordia de todos, porque no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, bendito mi Dios, porque eres paciente para con todos, Señor, mi Dios. En esta hora, Señor, mi Dios, te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, porque no hemos querido humillarnos delante de tu presencia, bendito Dios, pero hoy, Señor, hoy he reconocido, mi Dios, que solamente tú puedes librarnos de todos estos males y de todas mis angustias. A ti solamente te damos la gloria y a ti solamente te damos la honra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo esté en los corazones de todos ustedes, hermanos, y para todos aquellos que van a escuchar la palabra. Busquen al que vive y reina por la eternidad. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Que Dios los bendiga.